Lárgate de aquí, viejo inútil. Ya no te necesito para nada. Soy don Esteban Hernández, tengo 72 años, y esas fueron las palabras que mi propio hijo me gritó en la cara hace 3 días. Entonces, faz así. Escucha esta historia hasta el final. Y también comparte esta historia con quien necesita escucharla. Después me cuentas. ¿Qué parte de ella tocó tu corazón de verdad? ¿Y de qué ciudad me estás escuchando? Ahorita estoy sentado en un banco de la plaza, con una maleta vieja a cada lado, viendo pasar la gente. Gente que tiene a dónde ir. Gente que tiene un hogar esperándolos. Yo no. Hace 72 años que vivo en este mundo. Y nunca pensé que iba a estar así. Solo. Sin casa. Sin familia. Sin nada más que la ropa que traigo puesta y estas 2 maletas que cargué cuando me eché a la calle. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es estar aquí sentado sin saber dónde voy a dormir esta noche. No es tener hambre y contar las monedas que traigo en el bolsillo. Lo que más me duele es recordar cuando ese mismo hijo que me corrió de mi casa era un niño pequeño. Lo recuerdo cuando tenía como 5 años. Se subía en mis hombros y me decía, «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero trabajar contigo siempre». Y yo le decía, «Claro que sí, mijo. Todo lo que tengo va a ser tuyo algún día». ¡Qué pendejo fui! Mi esperanza, que en paz descanse, siempre me decía, «Esteban, no le des todo tan fácil al niño. Tiene que aprender el valor de las cosas». Pero yo no le hacía caso. Pensaba que siendo generoso con mi hijo, él iba a ser generoso conmigo cuando fuera mi turno de necesitarlo. ¡Qué equivocado estaba! El viernes pasado todavía desayunamos juntos. Bueno, no juntos, pero él pasó por mi casa a recoger unos papeles y se tomó un cafecito conmigo. Hablamos del clima, de los partidos de fútbol, de cosas sin importancia. Todo normal, todo como si fuéramos una familia normal. El lunes llegó a mi casa con esa cara que yo no le conocía, una cara fría, dura, como de extraño, y me dijo que teníamos que hablar. Al principio pensé que a lo mejor había problemas en el negocio, o que Sofía, su esposa, estaba enferma, o que mi nieto Carlitos había tenido problemas en la escuela. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pensé que venía a echarme de mi propia casa. Pero así fue. Me habló de papeles, de documentos, de cosas legales que yo no entendí bien. Lo único que entendí clarísimo, fue cuando me gritó esas palabras que todavía me resuenan en los oídos. «Lárgate de aquí, viejo inútil. Ya no te necesito para nada». ¿Viejo inútil? Yo que trabajé desde los 14 años. Yo que nunca le falté a mi familia. Yo que construí todo lo que tengo con estas manos llenas de callos y cicatrices. Viejo inútil. Me levanté de este banco hace un rato para comprar un bolillo y un refresco en la tiendita de la esquina. La señora que atiende me vio y me preguntó, «¿Don Esteban? ¿Qué hace usted por aquí con esas maletas?» No supe qué contestarle. ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi propio hijo me corrió de mi casa como si fuera un perro sarnoso? ¿Que después de darle todo, absolutamente todo, me pagó con ingratitud? «Ando de visita por aquí, doña María», le mentí. Y ella me sonrió y me dijo, «Qué bueno, don Esteban. Usted siempre tan trabajador se merece descansar un poquito». Descansar. ¡Qué ironía! Si esto es descansar, prefiero seguir trabajando hasta que me muera. Cuando era joven, muy joven, mi papá me decía, «Esteban, los hijos son como flechas. Los preparas, les das todo tu amor y tu sabiduría, y luego los disparas al mundo esperando que vuelen lejos y alto». Pero nunca me dijo que a veces esas flechas se regresan y te atraviesan el corazón. He estado pensando mucho estos 3 días. Pensando en qué hice mal, en qué pude hacer diferente. ¿Fui demasiado generoso? ¿Fui demasiado blando? ¿Le di todo demasiado fácil? Mi esperanza siempre me decía que Miguel era muy ambicioso. «Ten cuidado, Esteban», me decía. «Ese niño quiere todo y lo quiere ya». Pero yo pensaba que la ambición era buena, que iban a hacer crecer el negocio, que iba a ser mejor que yo. Y tenía razón. Sí fue mejor que yo, mejor para echarme a la calle. Ya se está haciendo de noche.
Las luces de la plaza se están prendiendo y la gente está llegando a sus casas, a cenar con sus familias. Yo tengo que buscar dónde dormir esta noche. Ayer dormí en la banca de otra plaza, pero llegó la policía y me dijeron que me moviera. No soy un vagabundo. Bueno, técnicamente ahora sí lo soy. Pero toda mi vida fui un hombre trabajador, honrado, de bien. Un hombre que crió a sus hijos con valores, que nunca le faltó el respeto a nadie, que siempre pagó sus deudas. ¿Y de qué me sirvió? Veo pasar a un señor como de mi edad con su nieto de la mano. El niño le está platicando algo con mucha emoción y el abuelo lo escucha sonriendo. Me acuerdo de mi Carlitos, mi nieto que ya no voy a poder ver crecer. Mi nieto que probablemente ni se acuerde de mí cuando sea grande. Eso también me lo quitó Miguel. No conforme con echarme de mi casa, también me quitó a mi nieto. Pero ¿sabes qué, hijo? Hay algo que Miguel no sabe, algo que mi esperanza me enseñó antes de morirse. Me dijo, Esteban, en esta vida todo se paga. Lo bueno y lo malo, todo se regresa. Y yo he sido bueno toda mi vida. Miguel cree que ya me ganó, que ya me derrotó. Cree que soy un viejo inútil que se va a quedar callado y se va a morir solito en alguna esquina. Está muy equivocado. Yo no me voy a rendir. Yo no me voy a quedar callado. Y sobre todo, yo no me voy a morir sin que él aprenda lo que significa traicionar a la familia. Se está haciendo frío y tengo que buscar dónde pasar la noche. Pero mañana va a ser otro día. Y mañana voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer. Amanecí tieso como tabla. Dormí en una banca del parque, tapado con mi chamarra vieja y usando una de las maletas como almohada. A mi edad, dormir así es como pedirle al cuerpo que se queje toda la semana. Pero desperté con una idea clara en la cabeza. Me levanté tempranito, como siempre he hecho toda mi vida. Las primeras luces del amanecer se asomaban entre los árboles del parque, y ya había señoras barriendo la banqueta de sus casas. Gente trabajadora, como yo siempre fui. Caminé hasta la tiendita de don Raúl, el que vende café y pan dulce desde las 6 de la mañana. Lo conozco desde hace años. Un hombre bueno, honrado, de esos que ya quedan pocos. ¿Don Esteban? ¿Qué hace por aquí tan temprano con esas maletas?, me preguntó con cara de preocupación. Ando en unos asuntos, don Raúl, le dije. No quería dar explicaciones. ¿Me da un cafecito y un pan dulce? Me sirvió el café bien caliente y me dio el pan más grande que tenía. Este va por la casa, don Esteban. Usted siempre ha sido muy buena gente conmigo. Así son las personas de bien. Te ayudan sin preguntar mucho. No como mi propio hijo. Mientras desayunaba, me puse a recordar cómo empezó todo esto. Porque las cosas no pasan de la noche a la mañana. Esto viene de lejos, desde que mi Esperanza se enfermó. Mi esposa se enfermó del corazón hace como 4 años. Los doctores dijeron que necesitaba una operación cara, muy cara. Yo tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes. El negocio andaba bien, pero no tanto como para sacar de golpe todo ese dinero. Fue Miguel quien me sugirió pedir un préstamo al banco. «Papá», me dijo, «la casa puede ser la garantía. Es lo más fácil y rápido». Yo no quería, pero mi Esperanza se estaba muriendo y necesitaba esa operación urgente. Firmé los papeles sin leer bien. Confié en mi hijo. Error número 1. La operación salió bien, mi Esperanza vivió un año más, un año hermoso donde pudimos viajar un poquito, platicar mucho, recordar los tiempos buenos. Valió la pena cada peso que gasté. Cuando ella murió, yo quedé destrozado. Destrozado pero no quebrado. El negocio siguió funcionando. Pagué el préstamo completo en 2 años. Todo legal, todo al corriente. Pero Miguel empezó a cambiar. Al principio pensé que era normal. Un hombre joven con ambiciones, con ganas de crecer el negocio. Empezó a sugerirme que él podía manejar mejor las cuentas, que tenía contactos nuevos, que conocía clientes grandes que yo no podía atender por mi edad. «Papá, ya déjame a mí llevar la empresa, tú ya trabajaste bastante», me decía. Y yo, como pendejo, pensé que era amor de hijo, que se preocupaba por mí. Error número 2. Hace 6 meses le entregué todo.
Todos los papeles, todos los contactos, todas las herramientas, todo el equipo. Herrería y Soldadura Hernández. El negocio que construí con mis propias manos desde los 20 años, se lo di completo. Es tuyo, hijo. Cuídalo como yo lo cuidé. Le dije el día que firmamos los papeles de traspaso. Él me abrazó ese día. Me dijo, gracias, papá, no te vas a arrepentir. Y yo me sentí orgulloso, feliz de tener un hijo al que le podía dejar algo de valor. Error número 3. Los primeros meses todo parecía normal. Miguel iba a la casa a platicarme cómo andaba el negocio. Me consultaba algunas decisiones importantes, me pedía consejos. Yo me sentía útil, necesario. Pero de a poquito empezó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las consultas se volvieron raras. Y cuando yo iba al taller a ver cómo andaban las cosas, Miguel se molestaba. Papá, ya no te preocupes por el negocio. Yo me encargo de todo, me decía. Pero su voz ya no sonaba cariñosa. Sonaba molesta. Hace 2 meses me enteré de que había contratado a un contador nuevo. Un tipo joven, muy arreglado, con traje y corbata. Nada que ver con don Aurelio, el contador que yo tenía desde hace 15 años. Don Aurelio era honesto, cobraba justo, y nunca me metió en problemas. ¿Por qué corriste a don Aurelio?, le pregunté a Miguel. Porque necesito a alguien más moderno, papá. Alguien que entienda las nuevas leyes, los nuevos sistemas. Ahí debí oler que algo andaba mal. Pero no dije nada. Pensé que era su negocio, su decisión. Error número 4. El contador nuevo resulta que era cuñado de Sofía, la esposa de Miguel. Y resulta también que ese tipo tenía ideas muy creativas sobre cómo manejar los papeles de la empresa. Hace 3 semanas, por casualidad, me encontré a don Aurelio en el mercado. Estaba comprando verduras con su esposa cuando lo vi. Don Esteban, ¿cómo está usted? Ya no lo veo por el taller. Pues ya sabe, don Aurelio. Miguel está manejando todo ahora. Sí, me di cuenta cuando me corrió, me dijo, y su cara se puso seria. Don Esteban, ¿puedo hablar con usted un momento? Nos sentamos en una de las mesas del puesto de tacos de la esquina. Don Aurelio pidió 2 refrescos y me miró directo a los ojos. Don Esteban, no quiero meterme donde no me llaman, pero yo creo que usted debe saber algunas cosas. Dígame, don Aurelio. Miguel me pidió que hiciera unos movimientos raros antes de correrme. Movimientos con los papeles de la casa de usted. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de movimientos? Quería que yo pusiera la casa como parte del patrimonio de la empresa permanentemente. Le dije que eso no se podía hacer así nomás, que necesitaba su autorización. Se molestó mucho y me dijo que él era el dueño ahora y que podía hacer lo que quisiera. ¿Y qué le dijo usted? Le dije que no, don Esteban, que eso no era legal sin su consentimiento. Al día siguiente me despidió. Don Aurelio me dio la mano antes de irse. Tenga cuidado, don Esteban. Su hijo anda en malos pasos. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza le daba vueltas y vueltas a lo que me había dicho don Aurelio. Pero todavía no quería creer que mi propio hijo me fuera a traicionar. ¡Qué idiota fui! Ahora, sentado aquí terminándome este café que don Raúl me regaló, entiendo todo. Miguel no me echó de mi casa por coraje o por problemas familiares. Me echó porque tenía todo planeado. El contador nuevo seguramente encontró la manera de hacer legal lo que don Aurelio no quiso hacer. Mi casa, mi negocio, mi vida entera. Todo en manos de un hijo que me ve como un estorbo. Pero don Aurelio me dijo algo más antes de despedirse. Algo que Miguel no sabe que yo sé. Don Esteban, todos los contratos grandes que su hijo ha firmado últimamente, los firmó mal. ¿Cómo que mal? Se está comprometiendo a trabajos que no puede cumplir. Está prometiendo entregas imposibles. Está cobrando adelantos que no puede devolver si algo sale mal. Y algo va a salir mal, don Esteban. Yo llevo 30 años en esto y sé cuándo un negocio se está metiendo en problemas. Sonreí por primera vez en 3 días, porque acababa de entender algo muy importante. Miguel cree que ya me ganó. Cree que me echó de la jugada para siempre, pero no sabe que yo todavía tengo cartas que jugar. Me levanté de la mesa, agarré mis maletas
y caminé hacia la parada del camión. Tenía que ir a ver a alguien que Miguel no sabía que conocía, alguien que me iba a ayudar a que mi hijo aprendiera lo que significa traicionar a la familia. El camión me llevó hasta el centro de Guadalajara. 40 minutos de camino con mis 2 maletas en las piernas, viendo por la ventana cómo pasaba mi ciudad. La ciudad donde nací, donde me casé, donde crié a mis hijos, donde construí mi vida. Me bajé en la parada de la catedral y caminé 3 cuadras hasta llegar a un edificio viejo, de esos que tienen historia. En el tercer piso, oficina 301, estaba la persona que necesitaba ver. Licenciado Fernando Aguilar, abogado. Mucha gente no sabe esto, pero Fernando no siempre fue abogado. Hace como 20 años era un chamaco que trabajaba conmigo en la herrería. Le decíamos el flaco, porque estaba bien delgado, puro hueso y ganas de trabajar. Fernando venía de una familia muy pobre. Su mamá lavaba ropa ajena y su papá había muerto en un accidente de trabajo. El muchacho tenía que trabajar para ayudar en la casa, pero también tenía un sueño: estudiar derecho. Yo lo veía llegar al taller todos los días después de la escuela, con sus libros amarrados con un mecate y su uniforme ya gastadito. Trabajaba duro, muy duro. Soldaba, lijaba, cargaba material pesado sin quejarse nunca. Una tarde, hace ya muchos años, lo encontré llorando detrás del taller. «¿Qué te pasa, flaco?», le pregunté. «Don Esteban, ya no voy a poder seguir estudiando. Mi mamá está enferma y necesito trabajar tiempo completo para mantener la casa». Ese día tomé una decisión que cambió la vida de ese muchacho, y que ahora, tantos años después, tal vez me iba a salvar la mía. «Flaco», le dije, «tú me trabajas mediodía y estudias mediodía. Yo te voy a pagar lo mismo que trabajando completo, pero con una condición. Tienes que terminar la carrera. Y si necesitas dinero extra para los libros o para lo que sea de la escuela, me dices». Los ojos del chamaco se llenaron de lágrimas. «Don Esteban, pero eso no es justo para usted». «Déjame a mí decidir qué es justo, flaco. Tú nomás preocúpate por estudiar». Durante 5 años ayudé a Fernando con su carrera. Le pagué libros, le pagué inscripciones, le pagué hasta un traje para el día que se graduó. Porque vi en ese muchacho algo que no todos tienen: dignidad. Nunca me pidió dinero prestado. Nunca llegó tarde. Nunca se aprovechó de mi ayuda. Trabajaba sus horas completas aunque le pagara más. Y siempre, siempre me trató con respeto. Cuando se graduó de abogado, vino al taller con su título en la mano. «Don Esteban, nunca voy a poder pagarle todo lo que hizo por mí», me dijo. «No me debes nada, flaco. Al contrario, yo te debo a ti por todo el trabajo que me diste. Si algún día necesita algo, lo que sea, usted nomás me habla». Y ese día había llegado. Subí las escaleras despacio, cargando mis maletas. Mis rodillas ya no están para subir escalones, pero la necesidad me daba fuerzas. Llegué a la oficina 301 y toqué la puerta. «Adelante», escuché una voz desde adentro. Entré y ahí estaba Fernando. Ya no era el chamaco flaco que trabajaba conmigo. Era un hombre maduro, con traje bien puesto, con oficina propia, con secretaria y todo. Pero cuando me vio, su cara cambió completamente. «Don Esteban, ¿qué hace usted aquí?». Se levantó de su escritorio y me abrazó como si fuera su papá. Y en cierta forma, tal vez sí lo era un poquito. «Siéntese, don Esteban. ¿Qué se le ofrece? ¿Un café? ¿Agua?». «Nada, Fernando, gracias. Vengo a pedirte un favor muy grande». Me senté en una de las sillas de su oficina y puse mis maletas en el suelo. Fernando se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba muy mal. «Don Esteban, ¿por qué trae maletas? ¿Qué pasó?». Le conté todo, todo completo. Desde la enfermedad de mi esperanza, el préstamo, el traspaso del negocio a Miguel, la traición, la echada de mi casa, las 3 noches durmiendo en la calle. Fernando me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Su cara se iba poniendo más seria conforme yo hablaba. Cuando terminé de contar, se quedó callado unos minutos, pensando. «Don Esteban», me dijo finalmente,
Esto que me está contando es muy grave. Lo sé, Fernando. Su hijo cometió varios delitos: fraude, despojo, abuso de confianza. Podríamos meterlo a la cárcel. No quiero meterlo a la cárcel, Fernando. Es mi hijo. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Quiero que aprenda. Quiero que entienda lo que significa traicionar a la familia. Quiero justicia, pero no venganza. Fernando se levantó de su silla y se puso a caminar por la oficina. Yo lo conocía bien y sabía que cuando hacía eso era porque estaba pensando en algo importante. Don Esteban, tengo una idea, pero necesito que usted confíe en mí completamente. Tú sabes que confío en ti, flaco. Sonrió cuando le dije, «Flaco». Hacía años que no lo llamaba así. Primero, usted no se va a quedar en la calle ni un día más. Yo tengo un departamento pequeño que uso para guardar archivos. No es gran cosa, pero tiene cama, baño y cocina. Puede quedarse ahí el tiempo que necesite. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Fernando, yo no puedo aceptar. Don Esteban, ¿se acuerda de lo que me dijo cuando me ayudó con la carrera? ¿Qué? Me dijo, déjame a mí decidir qué es justo, flaco. Ahora déjeme a mí decidir qué es justo. Tuve que sonreír. El muchacho había aprendido bien. Segundo, continuó Fernando, voy a investigar todos los papeles de la empresa. Si Miguel hizo lo que creo que hizo, hay maneras legales de revertir todo. ¿En serio? Don Esteban, si él usó documentos falsos o manipuló contratos para quitarle la casa, eso es nulo ante la ley. Y si lo que me dice don Aurelio es cierto sobre los contratos que está firmando, su hijo se va a meter en problemas muy pronto. ¿Qué tipo de problemas? Miguel está prometiendo trabajos que no puede entregar. Está cobrando adelantos sin tener la capacidad de cumplir. Cuando los clientes se den cuenta, lo van a demandar. Y cuando eso pase, van a embargar la empresa. ¿Y entonces qué va a pasar con mi casa? Si la casa está mal amarrada legalmente a la empresa, y la empresa quiebra, usted puede recuperar su propiedad, porque la casa era suya antes de que existiera cualquier problema legal. Por primera vez en 4 días, sentí esperanza. Real esperanza. Pero don Esteban, me dijo Fernando con cara seria, esto no va a ser fácil. Y va a tomar tiempo. Su hijo no se va a quedar cruzado de brazos cuando se dé cuenta de que usted está peleando. No me importa, Fernando. Yo ya no tengo miedo. A mi edad, ¿de qué voy a tener miedo? Está bien, pero hay algo más que necesito decirle. Dime. Para hacer esto bien, necesitamos que Miguel cometa más errores. Necesitamos dejarlo que se hunda solito. ¿Qué quieres decir? Que por ahora usted no puede aparecer. Miguel no puede saber que está usted peleando. Tiene que creer que ya lo venció, que ya se deshizo de usted para siempre. Me quedé pensando. Era difícil quedarme callado mientras mi propio hijo creía que me había derrotado. Pero Fernando tenía razón. ¿Cuánto tiempo? 1 mes, tal vez 2. Pero don Esteban, le prometo que vamos a recuperar todo. Su casa, su dignidad. Y vamos a hacer que su hijo aprenda lo que significa la familia. Me levanté y le di la mano. Está bien, Fernando. Confío en ti. Una cosa más, don Esteban. ¿Qué? Usted me salvó la vida cuando era joven. Ahora me toca a mí salvar la suya. Salí de esa oficina sintiéndome completamente diferente a como había entrado. Ya no era un viejo abandonado sin esperanza. Era un hombre con un plan. Miguel creía que había ganado, pero no sabía que acababa de despertar algo que llevaba años dormido. La determinación de un hombre que no se rinde. El departamento de Fernando era pequeño, pero limpio. Una cama, una mesa, una cocina con lo básico, un baño. Para mí, que había dormido 3 noches en bancas de parques, se sentía como un palacio. La primera noche dormí de corrido por primera vez en días. Sin ruido de coches, sin miedo de que llegara la policía a correrme, sin frío calándome los huesos. Desperté descansado con la mente clara. Fernando llegó temprano con café y pan dulce. ¿Cómo amaneció, don Esteban? Muy bien, Fernando. Como hacía mucho no amanecía. Se sentó conmigo en la mesita pequeña y sacó una carpeta llena de papeles. Don Esteban, estuve investigando toda la noche y tengo noticias. Dime.
Primero las malas. Su hijo sí logró amarrar la casa a la empresa, pero lo hizo de una manera muy turbia. Usó el préstamo viejo como pretexto, pero manipuló las fechas y los documentos. Se me hundió el estómago. ¿Entonces sí es legal? Legal, pero fraudulento. Es como robar con papeles bonitos. La diferencia es que el fraude se puede demostrar en los tribunales. ¿Y las noticias buenas? Fernando sonrió. Las noticias buenas son mejores que las malas. Su hijo está cometiendo errores muy grandes en el manejo de la empresa. Abrió la carpeta y me enseñó varios documentos. Mire, don Esteban, en las últimas 2 semanas Miguel ha firmado 5 contratos grandes, muy grandes. ¿Eso no es bueno? Normalmente sí, pero estos contratos son imposibles de cumplir. Está prometiendo entregar trabajos en tiempos que no se pueden hacer, con precios que no cubren ni los materiales. Me enseñó uno de los contratos. Era para hacer todas las ventanas y puertas de un edificio de departamentos. La fecha de entrega era en 3 semanas. Don Esteban, este trabajo necesita mínimo 2 meses. Y el precio que cobró, usted y yo sabemos que no alcanza ni para comprar el acero. ¿Cómo consiguió esos contratos? Ah, esa es la parte interesante. El contador nuevo, el cuñado de Sofía, tiene contactos con constructoras. Contactos que no son muy honestos. ¿Qué quieres decir? Que estos contratos vienen con adelantos muy grandes. Miguel ya cobró casi 200,000 pesos por trabajos que no ha empezado. Se me quedó viendo directo a los ojos. Don Esteban, su hijo se metió con gente muy peligrosa, gente que no perdona cuando no les cumples. Sentí un escalofrío. Miguel siempre había sido ambicioso, pero nunca creí que fuera tan pendejo como para meterse con gente así. ¿Y qué va a pasar cuando no pueda entregar? Van a querer su dinero de vuelta, con intereses, y si no puede pagarlo. No terminó la frase, pero yo entendí. En Guadalajara todos sabemos cómo cobran algunos constructores cuando les debes. Fernando, Miguel es mi hijo. No quiero que le pase nada malo. Lo sé, don Esteban. Y por eso tenemos que actuar rápido. ¿Qué sugieres? Que esperemos una semana más. En una semana van a empezar a presionarlo para que entregue los primeros trabajos. Cuando se dé cuenta de que no puede, va a entrar en pánico. ¿Y entonces? Entonces va a necesitar ayuda. Y la única persona que puede salvarlo es usted. Fernando cerró la carpeta y me sirvió más café. Pero, don Esteban, para que esto funcione, usted no puede aparecer todavía. Miguel tiene que tocar fondo completamente. Los siguientes días fueron los más difíciles. Estar escondido, sabiendo que mi hijo se estaba metiendo en problemas cada vez más grandes, sin poder hacer nada. Fernando me traía noticias todos los días. Miguel había contratado más empleados para tratar de cumplir con los contratos. Había comprado maquinaria nueva con el dinero de los adelantos. Había rentado una bodega más grande, todo con dinero que no era suyo. Se está hundiendo más profundo, me decía Fernando. Mientras más gaste, más difícil va a ser salir del hoyo. Una tarde, Fernando llegó con cara muy seria. Don Esteban, tengo algo que contarle, pero no sé si le va a gustar. Dime, Fernando. Ayer fui a caminar por su antiguo barrio. Quería ver cómo andaba su casa. ¿Y? Miguel ya puso la casa en venta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi casa. La casa donde nació Miguel, donde crecí a mis hijos, donde viví con mi esperanza por 30 años. ¿Ya la vendió? No, pero ya tiene un letrero afuera. Y según me dijo un vecino, ya han ido varios interesados a verla. Me quedé callado mucho rato. Fernando respetó mi silencio. Don Esteban, me dijo suavemente, ¿quiere que sigamos con el plan? Porque todavía estamos a tiempo de parar todo y buscar otra solución. Lo pensé bien. Miguel no solo me había echado de mi casa, sino que ahora la quería vender. Como si fuera cualquier cosa. Como si no tuviera historia, recuerdos, vida. Seguimos, Fernando. Pero ahora ya no solo quiero justicia. Quiero que aprenda. ¿Estás seguro? Completamente. Al día siguiente, Fernando llegó muy temprano. Traía una sonrisa que hacía mucho no le veía. Don Esteban, creo que ya empezó. ¿Qué empezó? La presión.
Ayer en la tarde fueron a buscar a Miguel en el taller. 3 hombres en una camioneta negra. ¿Y qué pasó? Según me contó uno de los empleados, le dijeron que tenían que hablar con él. Se lo llevaron como media hora. Cuando regresó, estaba pálido y nervioso. ¿Sabes qué le dijeron? No exactamente, pero... El empleado me dijo que Miguel llegó gritando que todos tenían que trabajar más rápido, que había que entregar todo a tiempo como fuera. Fernando sacó su teléfono y me enseñó unas fotos. Y esto es de esta mañana. Eran fotos de mi antiguo taller. Había empleados trabajando desde muy temprano, material amontonado por todas partes, y Miguel en medio de todo, con cara de desesperado. Su hijo está entrando en pánico, don Esteban. ¿Cuánto tiempo crees que aguante? Poco, muy poco. Los constructores no son pacientes cuando les debes dinero. Esa noche no pude dormir bien. Seguía siendo mi hijo. Por más que me hubiera traicionado, no quería que le pasara algo grave. Pero también sabía que a veces los hijos necesitan caerse para aprender a valorar lo que tienen. Al día siguiente, Fernando llegó corriendo. Don Esteban, tengo noticias urgentes. ¿Qué pasó? Miguel fue a buscar a don Aurelio. ¿En serio? Sí. Ayer en la noche fue a su casa. Le suplicó que regresara a trabajar con él, que necesitaba a alguien de confianza para arreglar unos problemas con los contratos. ¿Y qué le dijo don Aurelio? Que no, que él ya tenía otros clientes y que no quería meterse en problemas. Fernando se sentó y me miró directo a los ojos. Don Esteban, su hijo está desesperado. Y cuando la gente está desesperada, hace cosas muy estúpidas. ¿Cómo qué? Como buscar dinero prestado con agiotistas. Como tratar de huir con el dinero que queda. Como... No terminó la frase. Como buscar a su papá. Terminé yo por él. Exactamente. Fernando cerró su carpeta y se recostó en la silla. Don Esteban, creo que en menos de una semana su hijo va a estar tocando a su puerta. Bueno, a la puerta que él cree que usted tiene. ¿Y entonces? Entonces va a empezar la parte más difícil de todo esto. ¿Cuál parte? Decidir si lo perdona o lo deja que aprenda la lección completa. Me quedé pensando en esas palabras toda la noche, porque sabía que Fernando tenía razón. Pronto iba a tener que decidir qué tipo de padre quería ser. El que perdona todo, o el que enseña que las acciones tienen consecuencias. No tuve que esperar una semana, fueron 5 días. Fernando llegó esa mañana con la cara más seria que le había visto desde que empezó todo esto. Don Esteban, necesitamos hablar urgente. ¿Qué pasó, Fernando? Se sentó y puso las manos sobre la mesa, como cuando alguien va a dar una noticia muy grave. Su hijo está buscándolo como loco. ¿Cómo que me está buscando? Desde ayer fue a preguntar por usted a 3 lugares diferentes. Primero fue donde doña María, la de la tiendita. Después con don Raúl, el del café. Y en la tarde fue a la casa de su comadre Elena. Se me hizo un nudo en el estómago. Mi comadre Elena me conoce desde hace 40 años. Si Miguel fue con ella, es que de verdad está desesperado. ¿Y qué les dijo? Que necesitaba encontrarlo urgente. Que era una emergencia familiar. Fernando sacó su teléfono y me enseñó un mensaje de texto. Doña María me mandó esto anoche. El mensaje decía: Licenciado, Miguel Hernández anduvo preguntando por su papá. Dice que lo necesita urgente. Se veía muy preocupado y nervioso. Don Esteban, su hijo está en pánico total. ¿Sabes qué pasó? Sí. Ayer fue el primer día de entrega de uno de los contratos grandes. El de las ventanas del edificio. ¿Y no pudo entregar? No solo no pudo entregar, sino que ni siquiera había empezado el trabajo. Tenía el material, sí, pero cuando se dio cuenta de las medidas reales, se dio cuenta de que necesitaba 3 veces más acero del que había comprado. Fernando se levantó y empezó a caminar por el cuarto pequeño. Los de la constructora fueron al taller en la tarde. No fueron solos. Fueron con sus abogados y sus cobradores. ¿Qué le dijeron? Que tenía 24 horas para entregar el trabajo completo o para devolver el adelanto. Completo, con intereses. ¿Cuánto dinero es? 60,000 pesos, que Miguel ya no tiene porque se los gastó en material y en pagarle a los empleados nuevos. Me quedé callado,
procesando todo. Mi hijo, mi propio hijo, se había metido en un problema que no podía resolver solo. ¿Y qué más pasó? Su hijo les dijo que necesitaba más tiempo, que iba a conseguir el dinero. Los tipos le dijeron que no, que el trato era muy claro: entregar o pagar. Fernando se sentó de nuevo y me miró directo a los ojos. Don Esteban, cuando Miguel les dijo que no tenía el dinero completo, uno de los tipos le dijo algo que lo puso pálido. ¿Qué le dijo? Le dijo: entonces vas a tener que conseguirlo. Y espero que tengas familia que te pueda ayudar, porque nosotros no jugamos. Sentí un escalofrío. Yo conocía ese tipo de amenazas. En Guadalajara, cuando los constructores grandes te dicen eso, no están bromeando. ¿Y por eso me está buscando? Exactamente. Su hijo se dio cuenta de que cometió un error muy grande, y ahora necesita ayuda. La única persona que conoce el negocio lo suficiente para sacarlo del problema es usted. Me levanté y me puse a caminar por el cuarto. Por primera vez en días sentí algo extraño. Lástima por Miguel. No lástima como papá orgulloso, sino lástima como la que sientes por alguien que se metió en problemas por pendejo. Fernando, ¿tú qué harías en mi lugar? Esa decisión no me toca a mí, don Esteban, pero puedo decirle lo que creo que va a pasar. Dime, si usted no aparece, su hijo va a tratar de resolver esto solo. Va a buscar dinero prestado con agiotistas, va a vender lo que pueda. Van a hacer cualquier cosa desesperada. Y si aparece, su hijo va a pedirle perdón. Va a reconocer que se equivocó. Va a suplicarle que lo ayude. ¿Pero va a ser sincero o nomás porque necesita ayuda? Fernando se quedó callado un momento. Don Esteban, esa es la pregunta que solo usted puede responder cuando lo vea. Esa tarde, Fernando salió a investigar más. Yo me quedé en el departamento pensando. 45 años tenía Miguel. 45 años. Y todavía no había aprendido que la familia se respeta. Como a las 6 de la tarde, Fernando regresó corriendo. Don Esteban, su hijo acaba de hacer algo muy estúpido. ¿Qué hizo? Fue a buscar dinero prestado con Don Chuy, el de los préstamos rápidos. Don Chuy. Todos en Guadalajara sabemos quién es Don Chuy. Un señor mayor que presta dinero rápido, pero que cobra intereses que te pueden arruinar la vida. ¿Cuánto le pidió? 100,000 pesos. 100,000. ¿Para qué necesita tanto? Para pagar el primer contrato y tener algo de dinero para empezar los otros trabajos. Pero don Esteban, don Chuy, le dijo que sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que ponga la herrería como garantía, y si no puede pagar en un mes, don Chuy se queda con el negocio completo. Me senté en la cama. Miguel estaba cavando su propia tumba. ¿Y aceptó? Todavía no. Don Chuy le dijo que lo pensara hasta mañana. Fernando se sentó a mi lado. Don Esteban, si su hijo firma ese papel va a perder todo. Don Chuy no perdona, y los intereses que cobra son imposibles de pagar. ¿Cuánto cobra? 20% mensual. 20% mensual. Eso significaba que en un mes, Miguel tendría que pagar 120,000 pesos. En 2 meses, más de 140,000. Era imposible. Fernando, tengo que hacer algo. ¿Qué quiere hacer? No puedo dejar que mi hijo pierda todo por pendejo. Puede ser un ingrato, puede haberme traicionado, pero sigue siendo mi hijo. Fernando asintió. Lo entiendo, don Esteban, pero tampoco puedo dejarlo que salga de esta sin aprender nada. Entonces, me quedé pensando mucho rato. Miguel me había echado de mi casa, me había quitado mi negocio, me había tratado como basura. Pero también era el niño que yo cargué en brazos, el que enseñé a trabajar con las manos, el que crié con amor. Fernando, ¿tú crees que si lo ayudo ahora, va a cambiar de verdad? Sinceramente, don Esteban, no lo sé. Algunas personas aprenden de los problemas. Otras nada más aprenden a pedir ayuda cuando la necesitan. ¿Y cómo puedo saber cuál es Miguel? Déjelo que llegue hasta el fondo. Que se dé cuenta de que perdió todo por su culpa. Y entonces cuando esté completamente quebrado, aparezca usted. ¿Y si para entonces ya es muy tarde? Don Esteban,
A veces tiene que ser muy tarde para que la gente aprenda de verdad. Esa noche no dormí nada. Me la pasé pensando en Miguel de niño, en Miguel adolescente, en Miguel adulto. ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de traicionar a su propio padre? ¿Y en qué momento yo me había convertido en el tipo de padre que permitía que eso pasara? A las 5 de la mañana, Fernando llegó con café y noticias frescas. Don Esteban, su hijo ya tomó la decisión. ¿Cuál decisión? No va a firmar con don Chuy. Sentí un alivio enorme. ¿Cómo sabes? Porque en lugar de eso, hizo algo diferente. ¿Qué hizo? Fernando me miró con una sonrisa triste. Puso su casa en venta de emergencia, la casa donde vive con Sofía y con Carlitos. Miguel estaba dispuesto a dejar a su propia familia sin casa antes que pedirme perdón. Y hay más, continuó Fernando. ¿Qué más? Ayer en la noche Carlitos escapó de su casa. Mi nieto, mi Carlitos de 12 años. ¿A dónde se fue? Nadie lo sabe, pero una vecina me dijo que escuchó cuando le gritó a Miguel: «Por tu culpa ya no puedo ver a mi abopa, a mi abuelo, y ahora por tu culpa tampoco vamos a tener casa». En ese momento supe que había llegado el tiempo de actuar. Fernando, necesito que me lleves a buscar a mi nieto. ¿Don Esteban está seguro? Si aparece ahora, Miguel va a saber que usted está en la ciudad. Se va a dar cuenta de que no se fue como él pensaba. Me vale madres lo que piense Miguel. Mi nieto está perdido en la calle y eso sí no lo voy a permitir. Fernando entendió que no había discusión. Me ayudó a subir a su carro y manejó hacia el barrio donde vive Miguel, o vivía, porque según lo que me había contado, ya tenía la casa en venta. ¿A dónde cree que se fue Carlitos?, me preguntó Fernando mientras manejaba. Conozco a mi nieto. Cuando se enoja o está triste, siempre se va al mismo lugar. ¿A dónde? Al parque donde yo lo llevaba cuando era más chiquito. Ahí tiene una banca favorita debajo de un árbol grande. Llegamos al parque y ahí estaba. Mi Carlitos, sentado en su banca, con una mochila pequeña y cara de haber llorado. Cuando me vio caminando hacia él, se levantó de un salto. ¡Abuelo! Abuelo, pensé que ya no te iba a ver nunca. Se me aventó a los brazos y se puso a llorar como no lo había visto llorar desde que era muy pequeño. Yo también lloré, no voy a negarlo. Abracé a mi nieto como si fuera lo único que me quedaba en este mundo. ¿Qué haces aquí, mijo? ¿Por qué te saliste de tu casa? Abuelo, mi papá dice que tú te fuiste porque ya no nos quieres, pero yo sé que eso no es verdad. Me senté en la banca con Carlitos a mi lado. Fernando se quedó parado a una distancia prudente, dándonos espacio para platicar. Cuéntame qué pasó, Carlitos. Mi papá y mi mamá están peleando todo el tiempo. Mi papá está muy enojado y muy nervioso. Dice que tiene problemas en el trabajo, pero que los vayas a arreglar. ¿Y por qué te saliste de tu casa? Porque ayer llegaron unos señores muy feos a la casa. Hablaron con mi papá afuera y yo los escuché desde mi cuarto. Se me puso la piel chinita. ¿Qué escuchaste, mijo? Que mi papá les debe mucho dinero y que si no paga van a quitarle la casa y el taller. Carlitos me miró con esos ojos inocentes de niño de 12 años, pero con una tristeza que no debería tener a esa edad. Abuelo, ¿es verdad que mi papá te echó de tu casa? No sabía qué contestarle. ¿Cómo le explicas a un niño que su papá traicionó a su abuelo? ¿Cómo le dices que los adultos a veces hacen cosas muy malas? Sí, mijo. Es verdad. ¿Por qué? Porque tu papá piensa que ya no me necesita. Piensa que puede hacer todo solo. Pero eso está mal, abuelo. Muy mal. Sí, Carlitos, está mal. Mi nieto se quedó callado un rato pensando. Después me preguntó algo que me partió el corazón. Abuelo, ¿tú me vas a echar a mí también cuando sea grande? Jamás, Carlitos. Yo jamás te haría eso. Tú eres mi nieto. Eres parte de mi corazón. Entonces, ¿por qué mi papá sí te echó si tú eres su papá? ¿Qué pregunta más difícil? Un niño de 12 años haciendo la pregunta que yo mismo me había estado haciendo durante semanas. No lo sé, mijo. A veces los adultos hacemos cosas que no tienen explicación. Fernando se acercó despacio. Don Esteban, tenemos que llevar a Carlitos de vuelta. Su familia debe estar muy preocupada. No quiero regresar, dijo Carlitos. Quiero quedarme contigo, abuelo. Mijo, tienes que regresar con tus papás.
pero te prometo una cosa. Ya no voy a dejar que nadie nos separe otra vez. ¿De verdad, abuelo? ¿De verdad? Fernando me miró con cara de pregunta. Yo le hice una seña de que después hablábamos. Primero había que llevar a Carlitos a su casa. El camino de regreso fue tenso. Carlitos iba callado. Yo iba nervioso pensando en cómo iba a reaccionar Miguel cuando me viera. Y Fernando iba manejando despacio, como si no quisiera llegar. Cuando llegamos a la casa de Miguel, había 2 carros afuera que no conocía. Fernando me dijo en voz baja: «Don Esteban, uno de esos carros es de los de la constructora». «¿Cómo sabes?» «Porque lleva 3 días siguiendo a Miguel». Carlitos se bajó del carro y me dio un abrazo fuerte. «Abuelo, no te vayas otra vez, por favor». «No me voy, mijo, te lo prometo». Caminamos hasta la puerta de la casa. Yo toqué el timbre. Se escucharon voces adentro, pasos rápidos, y después la puerta se abrió. Era Sofía, la esposa de Miguel. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Don Esteban, qué bueno que está aquí». Se escuchó la voz de Miguel desde adentro. «¿Quién es, Sofía? ¿Es tu papá, Miguel?» «Y trae a Carlitos». El silencio que siguió fue el más incómodo de mi vida. Después se escucharon pasos y apareció Miguel en la puerta. Estaba flaco, ojeroso, con la ropa arrugada. Se veía como alguien que no había dormido en días. Cuando me vio, su cara pasó por 3 expresiones diferentes: sorpresa, alivio y después vergüenza. «Papá». «Hola, Miguel». Nos quedamos viendo unos segundos que se sintieron como horas. Detrás de él aparecieron 2 hombres con trajes baratos y caras poco amigables, los de la constructora. «¿Estos son sus visitas?», pregunté señalando a los 2 tipos. «Papá, ¿podemos hablar después? Ahorita estoy en una junta». «No, Miguel. Hablamos ahora. Carlitos, vete a tu cuarto». Mi nieto me obedeció sin chistar. Sofía también se fue para adentro. Quedamos Miguel, los 2 tipos, Fernando y yo. Uno de los hombres me miró de arriba abajo. «¿Y usted quién es?» «Soy el papá de Miguel, y el dueño original de la herrería que ustedes están cobrando». El tipo miró a Miguel con cara de enojado. «¿No nos dijiste que tu familia no te podía ayudar?» Miguel se puso pálido. «Es que... es complicado». «¿Complicado cómo?», preguntó el otro tipo. Me metí en la conversación antes de que Miguel dijera algo estúpido. «Señores, mi hijo me debe explicar algunas cosas antes de que yo decida si lo ayudo o no». Los 2 tipos se miraron entre ellos. El más alto me habló. «Mire, señor, nosotros no queremos problemas con nadie. Pero su hijo nos debe dinero y ya se acabó el tiempo». «¿Cuánto le deben?» «60,000 pesos del primer contrato, más 20,000 de intereses. Son 80,000. ¿Y si se los pago ahorita, nos dan tiempo para entregar el trabajo?» «Papá, no tienes que...», empezó a decir Miguel. «Cállate», le dije sin voltear a verlo. El tipo pensó un momento. «Si nos paga ahorita, le damos 2 semanas más para entregar». «Está bien». Saqué mi cartera y empecé a contar billetes. Tenía exactamente 80,000 pesos, los ahorros que había guardado durante años para cualquier emergencia. Los tipos tomaron el dinero, contaron y se fueron sin decir más. Cuando se fueron, Miguel se quedó parado en la entrada de su casa temblando. «Papá, yo...». «Adentro», le dije. «Tenemos mucho de qué hablar». Entramos a su sala. La misma sala donde él me había gritado que me fuera de mi casa, donde me había dicho que era un viejo inútil. Miguel se sentó en el sofá y puso la cara entre las manos. «Papá, no sé ni por dónde empezar». «Empieza por el principio, Miguel. Empieza por explicarme por qué tu propio padre no fue suficientemente bueno para ti». Y ahí, en esa sala, mi hijo empezó a llorar como no lo veía llorar desde que era niño. «Papá, la cagué. La cagué muy feo». «Sí, Miguel, la cagaste. Pero ahorita no me importa eso. Ahorita me importa saber si de verdad te arrepientes, o si nomás me necesitas porque estás en problemas». Miguel alzó la cara y me miró directo a los ojos. «Papá, sé que no merezco tu perdón, sé que fui un hijo de la chingada contigo, pero te juro por mi hijo que me arrepiento de todo».
¿De todo qué, Miguel? Dímelo con palabras. Me arrepiento de haberte echado de tu casa. Me arrepiento de haberte quitado el negocio. Me arrepiento de haberte tratado como si no valieras nada. Se le quebró la voz. Y me arrepiento de haberle quitado a Carlitos su abuelo. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido al perdón en mi corazón. Ver a Miguel llorar me partió el alma. Pero también me hizo recordar algo que mi papá me dijo cuando yo era joven. Las lágrimas pueden ser de arrepentimiento, o pueden ser de lástima por uno mismo. Y solo el tiempo te dice cuáles son cuáles. Así que me quedé callado. Dejé que llorara. Pero no le dije que todo estaba perdonado, porque todavía no estaba seguro. Miguel, le dije cuando paró de llorar, que te arrepientas está bien, pero arrepentirse es fácil cuando ya estás jodido. Lo difícil es arrepentirse cuando todavía tienes todo. Se secó los ojos con la manga de su camisa y me miró como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. Papá, yo sé que cometí muchos errores y sé que decir perdón no arregla nada. Entonces, ¿qué quieres que pase ahora, Miguel? Quiero que me des otra oportunidad de ser tu hijo. De verdad tu hijo, no el cabrón que fui contigo. Se levantó del sofá y se puso de rodillas enfrente de mí. Papá, te lo pido de rodillas. Perdóname. Y déjame demostrarte que puedo cambiar. Ver a mi hijo de 45 años hincado pidiendo perdón me removió algo muy profundo adentro. Pero también me recordó algo que mi esperanza siempre me decía. Esteban, el perdón no significa que todo vuelve a ser como antes. El perdón significa que das una oportunidad de que las cosas sean diferentes. Levántate, Miguel. Los hombres no se hincan ante su familia, se hincan ante Dios. Se levantó y se sentó de nuevo en el sofá. Papá, necesito preguntarte algo y quiero que me contestes con la verdad. Dime, ¿tú sabías que yo me iba a meter en problemas? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Porque el licenciado Aguilar me dijo que él te había estado ayudando, y él sabía cosas del negocio que yo pensé que nadie sabía. Ahí estaba el momento de la verdad. Podía mentirle, podía decirle que todo fue casualidad, o podía ser honesto con él como él estaba haciendo conmigo. Sí, Miguel, yo sabía que te ibas a meter en problemas. Su cara cambió completamente. ¿Y me dejaste que me hundiera? Te dejé que aprendieras. ¿Aprender qué, papá? A valorar lo que tienes. A entender que la familia no se usa cuando conviene y se desecha cuando no. A saber que las decisiones tienen consecuencias. Miguel se quedó callado mucho rato, pensando, procesando. Papá, tú planeaste todo esto. No planeé nada, Miguel. Yo no te obligué a firmar contratos que no podías cumplir. Yo no te obligué a meterte con gente peligrosa. Yo no te obligué a poner tu casa en venta. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera podía ver el letrero de "Se vende" en el jardín de su casa. Lo único que hice fue no salvarte cuando tomaste malas decisiones, porque toda mi vida te estuve salvando de las consecuencias de tus actos. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando reprobaste el año en la preparatoria porque preferías andar de vago con tus amigos? Yo fui a hablar con el director, le rogué que te diera otra oportunidad, hasta le pagué clases extras para que pasaras. Miguel asintió. ¿Te acuerdas cuando chocaste el carro porque andabas borracho? Yo pagué los daños, hablé con la familia del otro carro, me hice responsable de todo para que no te demandaran. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando tu primer negocio quebró porque gastaste el dinero en parrandas en lugar de pagar a los proveedores? Yo vendí el terreno que había comprado para mi retiro para pagarte las deudas. Con cada ejemplo que le daba, Miguel se iba poniendo más pálido. Papá, yo no me acordaba de todo eso. Claro que no te acordabas porque nunca tuviste que pagar las consecuencias. Siempre estaba tu papá ahí para arreglar tus problemas. Me regresé al sofá y me senté frente a él. Por eso, cuando me echaste de mi casa como si fuera basura, decidí que esta vez no te iba a salvar. Esta vez ibas a aprender lo que costaba tratar mal a la familia. Y aprendí, papá. Te juro que aprendí. ¿Qué aprendiste, Miguel? Dímelo con tus palabras. Se tomó su tiempo para contestar.
Aprendí que sin familia no tienes nada. Aprendí que el respeto no se exige, se gana. Aprendí que ser ambicioso está bien, pero ser ingrato está mal. Hizo una pausa. Y aprendí que mi papá no es un viejo inútil. Es el hombre más inteligente que conozco. Esas palabras me llegaron al corazón, pero todavía tenía dudas. Miguel, todo eso está muy bonito, pero las palabras son baratas. Lo que me va a convencer son los hechos. ¿Qué quieres que haga, papá? Primero, quiero mi casa de vuelta, legalmente, limpiamente, como debe ser. Ya hablé con el contador nuevo. Mañana vamos a hacer los papeles para regresártela. Segundo, quiero que arregles el cochinero que hiciste con el negocio. Sin mi ayuda. Tú te metiste en este problema, tú lo arreglas. Miguel se veía asustado. Papá, pero yo no sé cómo. Entonces aprende, pregunta, investiga, trabaja, haz lo que tengas que hacer, pero tú solito. ¿Y si no puedo? Entonces pierdes el negocio y aprendes lo que significa empezar desde cero, como yo empecé. Pero papá, son 2 semanas, no es tiempo suficiente. Pues vas a tener que trabajar más rápido y más inteligente, como yo trabajé toda mi vida. Miguel se quedó pensando. ¿Y si lo logro? ¿Si arreglo todo este problema? Si lo logras, vamos a hablar de cómo podemos trabajar juntos otra vez, como socios, como familia. ¿De verdad me darías otra oportunidad? Miguel, tú siempre vas a ser mi hijo, pero ser mi hijo no significa que puedas tratarme mal. La próxima vez que me faltes al respeto, la próxima vez que olvides lo que significa la familia, no va a haber tercera oportunidad. En ese momento entró Sofía a la sala. Se veía nerviosa, como si no supiera si podía hablar. Don Esteban, ¿puedo decirle algo? Claro, Sofía, dime. Yo traté de decirle a Miguel que no lo echara a usted de su casa. Le dije que estaba mal, que usted era su papá y que lo había dado todo por él. Miré a Miguel. ¿Es cierto eso? Sí, papá. Sofía me dijo que era una pendejada. Pero yo estaba muy enojado, no sé, muy loco con poder. ¿Y por qué estabas enojado conmigo, Miguel? ¿Qué te hice yo para merecer que me echaras? Nada, papá, no me hiciste nada. Creo que estaba enojado conmigo mismo. Por no ser tan bueno como tú en el negocio. Por no tener tu respeto con los clientes. Por no saber hacer las cosas como tú las hacías. ¿Y entonces por qué te enojaste conmigo en lugar de pedirme que te enseñara? Porque el orgullo, papá. El pinche orgullo me cegó. Sofía se sentó al lado de Miguel. Don Esteban, estos días han sido los peores de mi vida. Ver a Miguel desesperado, ver a Carlitos triste porque no podía ver a su abuelo, ver cómo se nos caía la familia por los errores de mi esposo. Se le quebró un poco la voz. Yo le rogué a Miguel que fuera a buscarlo, que le pidiera perdón, que arreglaran las cosas, pero él decía que usted nunca lo iba a perdonar. ¿Y tú qué piensas, Sofía? ¿Crees que Miguel cambió de verdad? Sinceramente, don Esteban, creo que se asustó. Se asustó mucho cuando se dio cuenta de que podía perder todo. Pero también creo que se dio cuenta de lo que había perdido cuando lo echó a usted. Miré a Miguel. ¿Es cierto eso? ¿Te asustaste o te arrepentiste? Las dos cosas, papá. Me asusté cuando vi que podía perder el negocio, la casa, todo. Pero me arrepentí cuando vi a Carlitos llorar porque no podía verte. Ahí me di cuenta de que no solo te había hecho daño a ti, sino a toda la familia. Se paró y caminó hasta donde yo estaba. Papá, si me das esta oportunidad, te prometo que las cosas van a ser diferentes. Pero no solo entre tú y yo. En toda la familia. ¿Qué quieres decir? Quiero que Carlitos crezca viendo que en esta familia nos respetamos, nos cuidamos, nos apoyamos. Quiero que sepa lo que significa tener un abuelo que lo ama y que siempre va a estar ahí para él. ¿Y si yo me muero, Miguel? Vas a enseñarle a Carlitos a recordarme con respeto. Te voy a enseñar a honrar tu memoria como tú mereces. Y le voy a contar todas las cosas buenas que hiciste por mí, todas las veces que me salvaste, todas las lecciones que me enseñaste. Por primera vez desde que empezó todo este problema, sentí que mi hijo estaba hablando con el corazón, no solo con la desesperación. Está bien, Miguel. Te voy a dar esta oportunidad,
pero con condiciones. Las condiciones son estas, Miguel. Le dije mientras me acomodaba en el sofá. Primera condición. Tienes 2 semanas para arreglar todos los contratos que firmaste. Sin mi ayuda directa. Yo puedo aconsejarte si me preguntas, pero el trabajo lo haces tú. Miguel asintió nervioso. Segunda condición. Cuando arregles este problema, vamos a trabajar juntos en el negocio, pero como socios. Ya no eres mi empleado que hace lo que yo le digo, y yo ya no soy el papá que arregla tus problemas. Somos 2 hombres trabajando juntos con respeto. Sí, papá. Eso me parece justo. Tercera condición. Carlitos viene a mi casa todos los fines de semana, sin excepciones, sin pretextos, sin «Ay, papá, es que este fin tenemos planes». Los abuelos también son parte de la vida de los nietos. Sofía sonrió por primera vez desde que había llegado. Eso nos parece perfecto, don Esteban. Y cuarta condición, la más importante de todas. Me paré y me puse frente a Miguel. La próxima vez que me faltes al respeto, la próxima vez que olvides que soy tu padre, la próxima vez que pienses que puedes tratarme como basura, se acabó todo para siempre. ¿Entendiste? Para siempre. Entendí, papá. Te doy mi palabra. Tu palabra ya no me alcanza, Miguel. Lo que me alcanza son tus actos. Me dirigí hacia la puerta. Fernando me está esperando afuera. Mañana empiezas a trabajar en resolver el problema. Yo me voy a quedar en el departamento del licenciado hasta que recupere mi casa. Papá, espérate, me dijo Miguel. ¿Qué? ¿Cómo le voy a hacer con los contratos? De verdad no sé por dónde empezar. ¿Te acuerdas de don Aurelio? Sí, el contador que corrí. Vete a disculpar con él. Explícale lo que pasó. Pídale ayuda. ¿Y si te dice que no? Porque tiene todo el derecho de decirte que no. Entonces busca la manera de resolverlo tú solo. ¿Y si don Aurelio acepta ayudarme? Entonces págale el doble de lo que le pagabas antes. Trátalo con respeto. Y nunca vuelvas a dudar de su honestidad. ¿Y los trabajos? ¿Cómo voy a entregar todo en 2 semanas? Miguel, tú quisiste manejar el negocio solito. Tú dijiste que podías hacer las cosas mejor que yo. Ahora, demuéstralo. Salí de la casa y me subí al carro de Fernando. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo que Miguel estaba parado en la puerta, viendo el carro irse. Se veía asustado, pero también determinado. Don Esteban, me dijo Fernando mientras manejaba, ¿cree que Miguel va a poder resolver todo esto? No lo sé, Fernando. Pero si no puede, por lo menos va a aprender lo que significa trabajar de verdad. ¿Y si lo logra? Si lo logra, voy a estar muy orgulloso de él. Porque significaría que por fin aprendió lo que yo traté de enseñarle toda la vida. ¡Qué cosa! Que el trabajo duro y la responsabilidad no son castigos, son las herramientas que necesitas para construir una vida digna. Los siguientes días fueron raros para mí. Por primera vez en semanas, no estaba preocupado por Miguel las 24 horas del día, pero tampoco estaba completamente tranquilo. Era como tener a un hijo aprendiendo a caminar. Sabes que se tiene que caer algunas veces, pero no puedes evitar preocuparte. Fernando me traía noticias todos los días. Miguel fue a buscar a don Aurelio, me dijo el segundo día. ¿Y qué pasó? Don Aurelio le cerró la puerta en la cara. ¿En serio? Sí, pero Miguel no se rindió. Se quedó esperando afuera de la casa de don Aurelio hasta que salió. ¿Y entonces? Entonces Miguel se puso de rodillas enfrente de don Aurelio, en medio de la calle, y le pidió perdón enfrente de todos los vecinos. Me dieron ganas de sonreír. Miguel estaba aprendiendo que el orgullo a veces hay que tragárselo cuando uno comete errores graves. ¿Don Aurelio le perdonó? Le dijo que lo iba a pensar, que le diera un día para decidir. Al día siguiente, Fernando llegó con más noticias. Don Aurelio aceptó ayudar a Miguel. ¿Con condiciones? Sí. Le dijo que iba a trabajar con él, pero que él no iba a tolerar ninguna falta de respeto, y que si Miguel lo volvía a tratar mal, se iba para siempre. ¿Y Miguel qué dijo? Que estaba de acuerdo, y que le iba a pagar el doble de lo que le pagaba antes, como usted le dijo. ¡Qué bueno! Don Aurelio es un hombre honesto. Si alguien puede ayudar a Miguel a salir de este problema,
Es él. Pero, don Esteban, hay más noticias. Dime, Miguel vendió el carro nuevo que había comprado con el dinero de los adelantos. ¿Para qué? Para comprar el material que le falta para los trabajos. Y contrató a 3 soldadores más. Pero buenos, de los que saben trabajar de verdad. Me quedé pensando. Miguel estaba haciendo sacrificios personales para salvar el negocio. Eso era algo que nunca había hecho antes. ¿Y cómo se ve? Cansado pero enfocado. Está trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y Sofía cómo está? Apoyándolo. Ella está llevándole comida al taller, ayudando con los papeles, cuidando a Carlitos. ¿Y Carlitos? Pregunta por usted todos los días. Le dijo a su mamá que quiere venir a verlo. Dile a Sofía que el sábado puede traer a Carlitos al departamento. El 5.º día, Fernando llegó con cara preocupada. Don Esteban, creo que tenemos un problema. ¿Qué pasó? Uno de los contratos que Miguel firmó es imposible de cumplir. Literalmente imposible. ¿Por qué? Porque el trabajo requiere un tipo de acero especial que nada más se consigue por encargo desde la Ciudad de México. Y tarda mínimo 3 semanas en llegar. ¿Y Miguel qué dice? Que va a encontrar la manera. Pero don Esteban, yo creo que esta vez no se puede. Fernando, ¿tú qué harías si fueras Miguel? Sinceramente, hablaría con el cliente y le explicaría la situación. Le pediría más tiempo o le devolvería su dinero. ¿Y crees que Miguel va a hacer eso? No lo sé. Pero si no lo hace, ese contrato lo va a hundir completamente. Esa noche no pude dormir bien. Mi hijo estaba enfrentando su primera prueba real de carácter. ¿Iba a ser honesto con el cliente aunque eso significara admitir que se había equivocado? ¿O iba a tratar de engañar para salir del problema? Al día siguiente, Fernando llegó temprano con noticias. Don Esteban, su hijo hizo algo que no me esperaba. ¿Qué hizo? Fue personalmente con el cliente del contrato imposible. Le explicó toda la situación, le pidió perdón por haber aceptado un trabajo que no podía hacer y le devolvió todo el adelanto. Todo el adelanto. Todo. Hasta el último peso. Le dijo que prefería perder dinero antes que engañar a un cliente. Sentí un orgullo que no había sentido en años. Miguel había elegido la honestidad por encima del dinero. Había elegido hacer lo correcto aunque le costara. ¿Y el cliente qué dijo? Se quedó sorprendido. Le dijo a Miguel que en 30 años de construcción nunca había visto a un contratista devolverle dinero por propia voluntad. ¿Y entonces? Le dijo que cuando Miguel pudiera hacer el trabajo, que lo buscara. Que un hombre honesto siempre iba a tener trabajo con él. ¿Y cómo está Miguel con el dinero ahora? Apretado, pero don Aurelio le ayudó a reorganizar todo. Van a poder cumplir con los otros contratos, pero van a tener que trabajar día y noche. ¿Y está dispuesto a hacerlo? Don Esteban, su hijo está trabajando como nunca lo vi trabajar. Ayer lo vi soldando hasta las 11 de la noche, con las manos llenas de ampollas. ¿Ampollas? Sí. Hace tanto tiempo que no trabajaba con las manos que se le olvidó lo que se siente el trabajo de verdad. El 8.º día, Fernando llegó con la mejor noticia que había escuchado en semanas. Don Esteban, creo que Miguel lo va a lograr. ¿De verdad? Don Aurelio me dijo que si siguen trabajando al ritmo que van a poder entregar todos los trabajos a tiempo. No va a ser fácil, y no van a ganar mucho dinero, pero van a cumplir. Me quedé callado un momento, sintiendo algo que no sabía si era orgullo o alivio. Fernando, quiero que hagas algo por mí. Lo que usted diga. Quiero que vayas al taller y le digas a Miguel que su papá está orgulloso de él. ¿No quiere ir usted mismo? No, todavía le falta una semana. Si va a aprender ante responsable, tiene que terminar lo que empezó sin que su papá ande ahí echándole porras. Y si no lo logra en la última semana, entonces voy a estar ahí para ayudarlo a levantarse y empezar otra vez. Porque eso es lo que hacen los papás. Estamos ahí cuando nuestros hijos nos necesitan de verdad. Fernando sonrió. Don Esteban, usted es un papá muy sabio. No, Fernando. Nada más soy un papá que tardó mucho en entender que a veces hay que dejar que los hijos se caigan para que aprendan a caminar. El día 14 llegó más rápido de lo que esperaba.
Fernando llegó al departamento muy temprano con café y pan dulce, pero también con una cara que me preocupó. «Don Esteban, hoy es el último día», me dijo mientras se sentaba en la mesa pequeña. «¿Y cómo van las cosas?» «Bien y mal». «Explícame eso». «Bien porque Miguel logró terminar casi todos los trabajos. Mal porque le falta uno, el más grande de todos». «¿Cuál?» «El de las puertas del centro comercial. Es un trabajo enorme, don Esteban. 20 puertas de acero, cada una de 2 metros de alto. Y le faltan 3 puertas». «¿Por qué le faltan 3? Porque uno de los soldadores nuevos que contrató resultó ser un borracho. Llegó tomado 2 días seguidos y echó a perder el trabajo. Miguel lo tuvo que correr, pero ya había perdido tiempo valioso». Me quedé callado tomando mi café. «¿A qué hora tienen que entregar?» «A las 6 de la tarde». Los del centro comercial fueron muy claros. Si no está todo listo a las 6, se cancela el contrato y tiene que devolver todo el dinero. ¿Y cuánto dinero es? 120,000 pesos. Dinero que Miguel ya gastó en materiales y salarios. ¿Y si no puede pagar? Don Esteban, si Miguel no entrega hoy, quiebra completamente. Pierde el taller, pierde todo. Fernando me miró directo a los ojos. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué quieres decir? Que Miguel está a 6 horas de perder todo. ¿Va a ir a ayudarlo o va a dejar que se hunda? Era la pregunta que me había estado haciendo toda la semana. Miguel había demostrado que podía trabajar, que podía ser honesto, que podía cambiar. Pero ¿qué pasaba si a pesar de todo eso no lograba salir adelante? «Fernando, llévame al taller». Cuando llegamos, encontré una escena que no me esperaba. Miguel estaba ahí, sí, trabajando como loco en una de las puertas que faltaban. Pero no estaba solo. Don Aurelio estaba ahí ayudándole con las medidas. 2 de los empleados viejos del taller, los que yo conocía desde hace años, estaban soldando otra puerta, y Sofía estaba ahí con Carlitos, trayéndoles agua y comida a todos. «¿Qué está pasando aquí?», le pregunté a don Aurelio. «Don Esteban, estos muchachos vinieron por su propia voluntad. Miguel no les pidió que vinieran. Ellos solos se aparecieron esta mañana. ¿Por qué? Porque, según me dijeron, usted los trató siempre con respeto cuando manejaba el taller. Y dijeron que si Miguel era hijo de usted, merecía una oportunidad. Miguel me vio y dejó de trabajar. Se acercó con la cara sudada y las manos negras de grasa. «Papá, no esperaba verte aquí». «¿Cómo vas, Miguel?» «¿Qué hice?» «Ya estás perdonado, Miguel. Pero más importante que mi perdón es que te perdones a ti mismo y que aprendas de esto». «Aprendí, papá. Aprendí que la familia es lo más importante y que el respeto no se hereda, se gana todos los días». Lo abracé fuerte, como no lo abrazaba desde que era niño. Mi hijo había vuelto. No el mismo de antes, sino uno mejor. Ahora, 6 meses después, estoy sentado en mi casa, en mi sala, viendo por la ventana cómo Carlitos juega en el patio con un perrito que le regalé la semana pasada. Miguel y Sofía vienen a comer todos los domingos, y los sábados Carlitos se queda conmigo, como acordamos. Las cosas no están perfectas, pero están bien. Y a veces bien es mejor que perfecto. El negocio está creciendo otra vez. Miguel y yo trabajamos juntos todos los días, pero ya no como papá e hijo donde uno manda y el otro obedece. Trabajamos como socios, como 2 hombres que se respetan mutuamente. Él aporta ideas nuevas, energía, ganas de crecer. Yo aporto experiencia, contactos, la sabiduría que dan los años. Y cuando no estamos de acuerdo en algo, nos sentamos a platicar como adultos, hasta encontrar una solución que nos convenga a los dos. La semana pasada llegó un cliente nuevo al taller. Un señor mayor, como de mi edad, que quería unas rejas para su casa. Mientras Miguel le tomaba las medidas, el señor me preguntó, «¿Usted es el papá?» «Sí, señor. Soy el papá y el socio». «Se nota», me dijo. «Se nota que se respetan. Mi hijo nunca me ha respetado así». Me quedé callado, porque recordé que hace 6 meses yo podría haber dicho lo mismo de Miguel. Cuando el señor se fue, Miguel se acercó a mí. «Papá, ¿tú crees que ese señor tiene problema con su hijo?» «Probablemente, Miguel.
pero cada familia es diferente. ¿Tú qué le aconsejarías? Que no se rinda, que a veces los hijos necesitan caerse muy duro para aprender lo que vale la familia. Miguel se quedó pensando. ¿Tú crees que yo ya aprendí? Creo que estás aprendiendo todos los días, y eso es lo importante. Don Aurelio sigue trabajando con nosotros. De hecho, ahora es parte de la familia. Los miércoles cena con nosotros. Y Carlitos ya le dice, tío Aurelio. Fernando también viene seguido. Él fue el que me salvó cuando más lo necesitaba. Y ahora es como un hermano para mí. Así se construyen las familias. No solo con sangre, sino con lealtad y cariño. El otro día estaba organizando unos papeles y encontré una foto vieja de cuando Miguel tenía como 8 años. Estaba en el taller conmigo, con su carita sucia y una sonrisa enorme. Atrás había escrito, para el mejor papá del mundo. Se la enseñé a Miguel. ¿Te acuerdas de cuando escribiste esto? Sí me acuerdo, papá. ¿Todavía piensas lo mismo? Ahora pienso que no eres el mejor papá del mundo. Se me hundió el corazón por un segundo. Pienso que eres el mejor papá que yo pude haber tenido. Esa respuesta me gustó más que la original, porque significa que Miguel entiende que ser buen padre no es ser perfecto. Es estar ahí cuando tu familia te necesita. Es enseñar con el ejemplo, es saber cuándo ayudar y cuándo dejar que aprendan solos. Hace un mes fuimos a visitar la tumba de mi Esperanza. Miguel, Sofía, Carlitos y yo. Le llevamos flores frescas y le platicamos cómo andaban las cosas. Esperanza, le dije, tu hijo aprendió. Ya no es el niño malcriado que siempre esperaba que yo arreglara sus problemas. Ahora es un hombre de verdad. Miguel se puso a llorar. Mamá, perdóname por haber sido tan pendejo. Perdóname por haber tratado mal a mi papá. Carlitos le puso la mano en el hombro. Papá, ya no llores. El abuelo ya te perdonó, y estoy seguro de que la abuela también. Esa tarde, cuando regresamos de la tumba, Miguel me preguntó algo que me sorprendió. Papá, ¿qué va a pasar con el negocio cuando tú ya no estés? ¿Por qué me preguntas eso? Porque quiero asegurarme de que cuando yo sea viejo, Carlitos me respete como yo ahora te respeto a ti. Miguel, el respeto no se hereda, se gana. Si tú tratas a Carlitos con amor pero también con firmeza, si le enseñas el valor del trabajo, si le demuestras lo que significa la familia, él te va a respetar. ¿Y si comete los mismos errores que yo cometí? Entonces lo vas a dejar que se caiga. Lo vas a acompañar mientras aprende. Y lo vas a perdonar cuando esté listo para cambiar. Igual que yo hice contigo. No te arrepientes de haberme dejado que me hundiera. Para nada, Miguel. Si te hubieras salvado otra vez, nunca habrías aprendido. Y ahora no estarías aquí siendo mi socio. Estarías esperando a que yo arreglara tu próximo problema. ¿Y si no hubiera aprendido? ¿Si me hubiera quedado hundido? Entonces habría estado triste. Pero habría sabido que hice todo lo que pude. A veces, Miguel, amar a los hijos significa dejar que sufran las consecuencias de sus decisiones. Anoche, Carlitos se quedó a dormir conmigo. Antes de acostarse me preguntó, «Abuelo, ¿por qué mi papá te trató tan mal?» Porque a veces las personas hacen cosas malas cuando están confundidas o asustadas. ¿Pero ya cambió? Sí, mijo, ya cambió. ¿Y tú crees que yo voy a tratar mal a mi papá cuando sea grande? Espero que no, Carlitos, pero si lo haces, tu papá ya sabe qué hacer. ¿Qué va a hacer? Te va a amar lo suficiente para dejarte que aprendas. ¿Saben qué, hijos? Después de todo lo que viví, después de todo el dolor y toda la alegría, he llegado a una conclusión. La familia no es perfecta. La familia es trabajo. Trabajo todos los días para entenderse, para respetarse, para perdonarse, para crecer juntos. Miguel me enseñó algo que yo no sabía, que a veces hay que perder todo para valorar lo que tienes. Y yo le enseñé algo que él no sabía, que el amor verdadero no es rescatar a alguien de sus problemas, sino acompañarlo mientras aprende a rescatarse solo. Y es por eso, mijo, que les digo, nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para ser la familia que merecen ser. Ahora me cuentas. Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar?
¿Me perdonas o dejas que aprenda? Y aprovecha, me dices ahí, ¿de qué rincón de este mundo me estás escuchando?